a todos. A través de este video tutorial voy a guiaros, como ocurre siempre en las unidades de inglés, normalmente cuando ya estamos cerca del final, acerca de cuáles son las actividades que tenéis que hacer o que si queréis hacer eso, como sabéis, siempre actividades voluntarias y dar, como digo, unas pinceladas, unas ideas acerca de cómo hay que hacerlas. Cómo hay que hacerlas. Como digo, son totalmente voluntarias, depende mucho de si tenéis tiempo, si tenéis ganas, por supuesto. Solamente recordar, como siempre, que en el caso de que las hagáis y las entreguéis por el aula virtual, luego tiene un reflejo porcentual en la nota trimestral. Bien, pues vamos allá, estamos en la Unit 5, donde hemos visto pues diversos contenidos, sobre todo el Present Continuous. Y voy a la tercera sección, la del banner rosa, como suelo decir, que es donde se sitúan esos ejercicios voluntarios. El primero, ya sabéis que desde la unidad 4 y así va a ser hasta el final, los ejercicios que se van a pedir, si queréis hacerlo. Para entregar van a ser dos en inglés siempre, una lectura y un writing. En este caso, la lectura, Skills 1 Reading, Meet Kemal and Ilana. Nos vamos a encontrar, como ya casi que es habitual, con un texto, en este caso un texto que tiene dos protagonistas, dos partes o dos párrafos, donde conocemos a Kemal y conocemos también a Ela, que nos hablan un poco de su vida, trabajos, etcétera. Una vez que yo lea el texto, tengo dos actividades para hacer, además dos actividades, tipos de actividades que no es la primera vez que aparecen. La primera, como dice el enunciado, es answer the questions with complete sentences, pay attention to the verb tense using the questions. Preguntas todas con question words, lo que significa que la respuesta tiene que ser siempre una frase completa, con sujeto, verbo, complemento. Eso sí, prestando atención qué tiempo tienes que utilizar. La regla no escrita nos dice que la respuesta a una pregunta deberá de escribirse o hacerse en el mismo tiempo en el que se hace la pregunta. Por lo tanto, si la pregunta, como ocurre con el número uno, what does Kemal do? And what does Ilana do? En presente simple, habrá que hacerla en presente simple, la respuesta. Si, por ejemplo, como ocurre en el número 3, ¿no? What is Kemal doing right now? Why? En presente continuo, la respuesta será en presente continuo. Como siempre en el texto, encontráis las respuestas. Nunca me cansaré de repetir el procedimiento que hay que seguir. Leer la pregunta, identificar el vocabulario, ir al texto, encontrar en el texto esa parte, esa línea, ese párrafo, en donde vamos a encontrar esas mismas palabras o palabras similares o sinónimos, o en cualquier caso, una frase o unas estructuras que signifiquen lo mismo que la pregunta, porque en definitiva lo que estamos intentando es identificar, determinar qué es lo que me pregunta, identificar esa información en el texto y a partir de ahí extraer la respuesta, ¿no? Por eso no solo fijarse en el vocabulario, en las estructuras, sino en definitiva fijarse en lo que significa la pregunta. Lógicamente, me facilita a mí mucho también ir a esa parte del texto donde, como decía, o tengo las mismas palabras, o tengo sinónimos, o en definitiva, hablan de ese mismo tema que plantea la pregunta, porque ahí será donde encuentre la respuesta. Y a continuación, otro ejercicio que también es ya casi un clásico de los ejercicios de lectura. Say if these statements are true or false. Justify your answer with sentences from the text. En ese caso tenemos una serie de statements, de enunciados eh, correspondientes al texto y tenéis que decidir si son verdaderos o falsos. Y tanto si son verdaderos como falsos, hay que justificarlo con una frase del texto. El procedimiento para encontrar esa frase, esa estructura que me confirme que el enunciado del ejercicio es verdadero o falso es el mismo que con las preguntas, ¿no? Identificar el vocabulario, ver si ese vocabulario de forma o esa estructura o incluso la frase entera de una forma exacta o parecida aparece en el texto o si está adaptada o bien si el significado de ese enunciado
aparece expresado de una manera diferente, en qué parte del texto aparece, que como digo, sea de una manera diferente. Una vez que yo lo identifique, pues ya digo si es verdadero o falso, y entrecomillado, tomo una frase, parte de una frase, lo que necesite para justificar que ese enunciado es verdadero o es falso. Es decir, aquella frase dentro del texto que es la que me ha llevado a mí a decir que ese enunciado del ejercicio es verdadero o falso. Recordad, lo mejor es decir true o false y entrecomillado, tomar literalmente sin hacer ningún cambio la frase del texto. Bueno, pues esto sería en cuanto a al ejercicio de Skills 1, a esa lectura. Y vamos con el siguiente. Volvemos la sección de Evaluation Exercises. Y en este caso sería, dice ahí, Skills to Writing Posts about Your Holidays, que es el writing. En este caso, para ver el ejemplo, saber del writing, tenemos que descargar este PDF que podéis encontrar en esa sección y que dice así. ¿Cuál es la situación más o menos de la que se parte en este ejercicio y que es, digamos, más o menos también la que vosotros luego vais a tener que basar para hacer vuestros textos? Imagine you work in a super cool company and they give you a 4-week trip to New York. They want you to write a post on Instagram every week telling what you are doing at the moment. Write about 20 words per post. Look at Megan's posts. She won a trip to London last year. El ejercicio originalmente os sitúa en el hecho de que vosotros os han mandado un viaje, ¿no? Unas vacaciones, no un viaje de trabajo, a Nueva York. La empresa os ha enviado a Nueva York 4 semanas. La idea es escribir un pequeño post, ¿vale? Por cada semana o por días concretos, 4 posts como si fueran digamos, entradas o mensajes en una red social, en Facebook o en Instagram o en X, ¿no? Lo que antes era. Y cada uno de esos 4 posts tenéis que, como dice, hablar, digamos, de lo que estáis haciendo en ese momento, de dónde estáis, o en qué parte de Nueva York, qué estáis haciendo, con quién estáis, es decir, hablar un poco de, como dice, lo que estáis haciendo en ese momento. Es decir, fundamentalmente la idea es utilizar en esos textos el present continuous. Esa sería la premisa. 4 posts, 4 pequeños párrafos, en cada uno de esos párrafos, correspondiente a cada una de esas 4 semanas o a 4 días diferentes, eso me da igual. Pero en cada uno de esos posts decir dónde estáis, qué estáis haciendo, qué está pasando. Podéis hablar también un poco de cuál es, digamos, el background, ¿no? Cuál es, digamos, el ambiente. Vamos a ver el ejemplo que nos da el PDF, los posts que escribe en este caso Megan, es sobre un viaje a Londres. El viaje de Megan, en lugar de ser pues, a Nueva York, es a Londres, pero es un ejemplo perfecto para que más o menos tengáis idea de qué es lo que tenéis que escribir. Es decir, más o menos lo que organiza en cada post Megan, hablando de Londres, exactamente igual sería lo que tenéis que hacer sobre Nueva York. 4 posts, como digo, cada uno hablando de una semana o de un día. ¿Qué estáis haciendo en ese momento? Fijaos el primero, the first post nos pone el nombre del lugar, Carnaby Street. Hello everyone, I'm in Carnaby Street now. I'm having breakfast with my English friends at a very elegant cafe. Muy sencillo. Quizás este sea de los textos más sencillos que se os va a pedir hacer, ¿no? Incluyendo present continuous, perdón, porque describe, cuenta lo que estás haciendo. Second post, Oxford Street, my favorite place. I'm shopping and I'm walking 100 miles. I'm seeing great clothes and shoes. Do I have money? Third post, Buckingham Palace. I'm feeling like a princess. I'm visiting this beautiful and historic building. Queen Elizabeth, who lived here. I'm seeing the changing of the guard now. It's amazing. Y por último, fourth post, the London Eye. Oh, it's my last week in this fantastic city. I'm at the London Eye. It's a super big wheel. I'm sitting on a bench and waiting my turn. I'm very tired.
Ahí tenéis, como digo, entonces veis que siempre que sea posible, porque además queda también muy bien, intentad acompañar vuestros textos, vuestros posts con fotografías. Si no, porque, bueno, sí, no por el tiempo, porque digamos a veces eh, el subirlo al aula virtual a través del procesador de textos del aula virtual puede plantear a veces algún problema con la fotografía, pero siempre que sea posible, por favor, acompañadlo de una fotografía. Por lo tanto, esa es la tarea que se os propone. Algo así como ha hecho Megan con Londres, pero sobre Nueva York. No importa si se ha ido o no. Eh, lo importante es, pues, como veis, tomar cuatro highlights, es decir, cuatro monumentos, edificios, lugares, calles, etcétera, de Nueva York y escribir para cada uno de ellos estos pequeños textos, ¿no? En total, pues, sumando los cuatro posts, veréis que saldrán entre 80 o 100 palabras, que suele ser la extensión. Vale. Por lo tanto, a ello, cuidado, como siempre, con el spelling, el vocabulario correcto, la estructura de la frase, muy importante, sujeto, verbo, complemento, y el uso en todos y cada uno de los posts del present continuous. De repente podéis utilizar junto en el present continuous otro tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el segundo post de Megan, el párrafo termina con present simple, do I have money? Pero hay que utilizar el present continuous porque, como digo, tenéis que describir qué está pasando en ese momento en el que estáis como subiendo ese mensaje de Instagram o de Facebook. Pues nada, vamos a por ello, si es posible, y si podéis hacerlo y entregarlo, porque como digo, pues luego se ve reflejado en la nota, aparte de suponer, de hacer, como digo, una práctica muy buena de lo estudiado en la unidad 5. Hasta pronto.